¿Cómo están? Bienvenidos a Ayuda Universitaria. En este video resolveremos el problema 2 de la PC2 tomado el semestre 2023-2. La figura muestra el instante T0 en que un vagón acelera desde el reposo respecto a tierra con 3,0 metros por segundo al cuadrado. En el instante T igual a 1 segundo, se desprende un foco del medio del techo del vagón. Tenga en cuenta que D igual a 3 metros, H 4 metros y L 6 metros. Exprese sus respuestas usando el sistema de coordenadas mostrado en la figura. Desde T0 segundos hasta llegar al piso del vagón, determine A. La aceleración del foco respecto a tierra. B. La aceleración del foco respecto al vagón. C. El instante que el foco llega al piso del vagón. Y D. Nos pide dibujar la trayectoria del foco respecto al vagón. Comencemos por el inciso A. El inciso A nos pide la aceleración del foco respecto a tierra. Entonces, aceleración del foco respecto de tierra para cualquier tiempo. Nos dice que el foco recién se va a soltar desde el tiempo igual a 1 segundo. En ese momento, en t igual a 1, recién se desprende el foco del vagón. Entonces, nosotros tenemos que desde 0 hasta 1 segundo, ¿no? Hasta 1 segundo, menor que 1 segundo, vamos a tener que la aceleración del foco respecto a tierra va a ser la misma que del vagón respecto a tierra, ¿no? Porque se están moviendo el foco con el vagón. Entonces, la aceleración del foco respecto a tierra va a ser la misma que la del vagón respecto a tierra, que sería en este caso 3,0 metros por segundo al cuadrado. Luego, como se va a desprender el foco, ya deja de estar en el sistema del vagón, deja de estar con el vagón y pasa a ser del sistema de tierra. Entonces, cuando T sea mayor o igual que 1 segundo, o sea, cuando se desprende, pero recuerden que nosotros tenemos que llegar, dice, hasta que llega al piso del vagón, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un T sub 1 y vamos a decir que T sub 1 es cuando el foco llega al piso del vagón. ¿Ya? Entonces, hasta T sub 1. Ese T sub 1, evidentemente, luego lo vamos a calcular. Entonces, pero por el momento lo dejamos así como variable. Entonces, la aceleración del foco respecto a tierra va a ser 0, punto y coma, menos 9,8. ¿Por qué? Pues porque como pasa a formar parte de la Tierra, del sistema de la Tierra, solamente la única aceleración que tiene en la Tierra va a ser la gravedad y nada más. Esa sería nuestra respuesta del inciso A. El inciso B. La aceleración del foco respecto al vagón. Aceleración del foco respecto del vagón. Eso es lo que nos pide. Pero si nosotros desarrollamos esta expresión, podemos expresarla también como la aceleración del foco menos la aceleración del vagón, ambos respecto de tierra, ¿no? Así podríamos expresarlo, porque es el foco acá de respecto al vagón, entonces restamos del foco respecto a tierra menos del vagón respecto a tierra. Y recordemos que ya tenemos nosotros nuestra aceleración del foco respecto a tierra, ¿no? Y el vagón respecto a tierra también. Entonces, ya tendríamos la aceleración del foco respecto al vagón, ¿no? Entonces, ya está. Aceleración del foco respecto del vagón.
Listo. Vamos con el primer caso. Cuando t está entre 0 y 1. Bueno, aquí podríamos pensarlo intuitivamente, ¿no? La aceleración del foco respecto del vagón. Pensemos, pero en ese momento todavía no se desprende, ¿no? Entonces el foco se está moviendo con el vagón, ¿no? Entonces, el foco no tiene aceleración respecto del vagón, ¿no? O imagínense que ustedes están dentro del vagón y están viendo el foco en el bus, ¿no? Entonces ustedes ven el foco en el bus y para ustedes no se está moviendo. Entonces ese foco no tiene aceleración. Entonces como no se está moviendo, no va a tener aceleración respecto al vagón. Imagínense, cuando a ustedes les dice respecto a un sistema, ustedes ubíquense en ese sistema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la señorita que está dentro del vagón va a mirar al foco, pero cuando todavía no se desprende, va a mirar como si estuviera quieto, ¿no? El vagón se puede estar moviendo, pero ella lo va a mirar como si no se estuviera moviendo. Entonces la aceleración sería cero. Eso sería intuitivamente, ¿no? Pensando un poquito, ¿no? Pero si lo quieren ver también de la forma vectorial, con la fórmula que tenemos por aquí, entonces también lo pueden hacer, ¿no? En ese tiempo, antes de que se caiga, la aceleración del foco respecto a tierra va a ser 3,0 metros por segundo al cuadrado, menos la aceleración del vagón respecto a tierra, que también es 3,0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si restamos lo mismo, nos va a salir 0, 0. ¿Ves? Y así también, si no quieren hacerlo de esa manera, pueden reemplazar en la formulita y les va a salir lo mismo. Ya está. Ahora, para la otra parte, sí nos va a servir un poco más la formulita, ¿no? Porque para la otra parte nosotros tenemos cuando t es mayor o igual que un segundo y menor o igual que t sub 1. Recuerden que t sub 1 es cuando llega el foco al piso, ¿no? Ya. Entonces, la aceleración del foco respecto a tierra. Vamos a calcular para el segundo caso. La aceleración del foco respecto a tierra. Esto es para t mayor que 1 y menor que t sub 1. Ya está. Entonces, la aceleración del foco respecto a tierra, lo tenemos aquí, ¿no? Que era la gravedad, 0, punto y coma, menos 9,8. Y a esto le vamos a restar la aceleración del vagón respecto a tierra, que era 3, punto y coma, 0. Entonces, esto sería menos 3, punto y coma, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, también ya tenemos aquí nuestra aceleración del foco respecto del vagón. Listo. Ya está. Ya está. Entonces ven que para cualquiera de los dos casos pueden aplicar la fórmula o pensando un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo. Inciso C. El instante que el foco llega al piso del vagón. Bueno, a nosotros nos conviene hallar la ley de posición del foco cuando está respecto del vagón. Es decir, el movimiento que va a hacer el foco respecto del vagón. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer mucho más fácil analizar eso de ahí, y ya que tenemos nuestros valores, ¿no? Tenemos nuestra aceleración del foco respecto del vagón y también tendríamos la velocidad inicial del foco respecto del vagón. Como se va a soltar, entonces la velocidad inicial va a ser cero, ¿no? Entonces nos conviene analizar la posición del foco respecto del vagón. Listo. Como siempre les digo, cuando queremos analizar, en este caso, nuestros ejes coordenados sería el X' y Y', ¿no? Porque estamos analizando respecto del vagón. Entonces, nuestros ejes es X' y Y'. Entonces, vamos a calcular la posición respecto a X' del foco, ¿no?
Recuerden que nosotros estamos analizando esta posición para un tiempo mayor o igual que un segundo, porque ya estamos diciendo que el foco está comenzando a caer, ya se desprendió del vagón, ¿no? Entonces estamos en el intervalo de un segundo a t sub 1. Listo. Ya. Entonces, la posición respecto a x' va a ser la posición inicial respecto a x' más la velocidad inicial respecto a x' multiplicado por t menos 1. ¿Por qué multiplicado por t menos 1? Porque recuerden que aquí el movimiento es como si estuviera empezando en 1, ¿no? Entonces, aquí va a ser por t menos 1. Más la aceleración respecto a x' entre 2 multiplicado por t menos 1 al cuadrado. T menos 1 al cuadrado. Listo. Y aquí simplemente es cuestión de evaluar, ¿no? Reemplazar los datos. Primero, hallemos la posición respecto a x' inicial. Vemos aquí que el foco está a la mitad. Por dato está a la mitad. Entonces, como esto vale 6, el foco va a estar a una distancia de 3. Entonces, Rx' inicial vale 3. Listo. Ahora, la velocidad inicial respecto de x' será 0. ¿Por qué? Porque como el foco se suelta, entonces tendrá velocidad 0 en ambos casos, en x' y en y'. La inicial, como el foco se suelta, en ambos casos será 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el foco se suelta, ¿no? Listo. Entonces, este término se cancela. Y la aceleración respecto a x', la hemos calculado arriba. Tenemos este valor, menos 3, ¿no? Menos 3 medios por t menos 1 al cuadrado. La aceleración respecto a x'. ¿Por qué a x' lo hemos puesto menos 3? Porque esa es la que hemos calculado respecto del vagón, el foco respecto del vagón. Ya está. Listo. Entonces, esto de aquí lo podemos expresar un poquito más ordenado de esta manera, ¿no? Sería 3 menos 1,5 por t menos 1 elevado al cuadrado. Para t, cuando ya se desprendió, que es de un segundo a t sub 1. Listo. Ahora también tenemos que hallar la posición respecto a y'. Y esto será la posición respecto a y' inicial más la velocidad respecto a y' inicial por t menos 1 otra vez, más la aceleración respecto a y' entre 2 por t menos 1 al cuadrado. Recordemos que la velocidad inicial respecto a y' es 0, entonces este término se cancela. Pero esto va a ser igual. La posición respecto a y', el foco, la posición inicial respecto a y' sería h, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen que es h. Y h es 4, ¿no? Entonces, como esto es 4, entonces la posición respecto a y' será 4. Listo, 4. El a respecto a y' también lo tenemos, la aceleración, que sería menos 9,8. Entonces, tendríamos menos 9,8 entre 2 por t menos 1 al cuadrado. Entonces, la posición respecto a y' será 4 menos 4,9 por t menos 1 elevado al cuadrado, t entre un segundo y t sub 1. Listo. Nosotros lo que queremos hallar es el instante en el que foco llega al piso del vagón. ¿Qué es lo que se va a cumplir cuando el foco llegue al piso del vagón? Cuando el foco llegue al piso, imaginemos que llegue por aquí, por esta parte, lo que se va a cumplir, no sabemos cuánto es la posición respecto a x', pero lo que sí vamos a saber es la posición respecto a y', ¿no?
lo que vamos a ver de aquí es que la posición respecto a y' en ese tiempo 1 va a ser 0, ¿no? Porque va a estar justo en el piso. Ah, ya. Entonces, lo que se tiene que cumplir para hallar ese tiempo 1 es cómo en t sub 1 llega al piso. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que la posición respecto de y' en t sub 1 tiene que ser 0. Entonces reemplazamos 4 menos 4,9 por t sub 1 menos 1 al cuadrado vale 0. Entonces resolvemos esta ecuación y vamos a tener que 4 es igual a 4,9 por t sub 1 menos 1 elevado al cuadrado. Pasamos a dividir y la raíz tenemos esto de aquí, más menos t sub 1 menos 1. Pasé a dividir 4 entre 4,9 y la raíz, ahí está, pero como cuando pasamos esa raíz no nos olvidemos del más menos. Este término de aquí sale 0,9, entonces vamos a tener más menos 0,9 es igual a t sub 1 menos 1. Pasamos el término al otro lado, el menos 1, tendríamos 1 más menos 0,9. Y aquí vamos a tener dos soluciones, que t sub 1 vale 1,9 segundos o que t sub 1 vale 0,1 segundos. ¿Qué t sub 1 consideramos? Ah, ya, pero recuerden algo, ¿no? Que el t sub 1 era mayor o igual que 1, porque el t sub 1 era el tiempo cuando llegaba al suelo, y en t igual a 1, el foco se desprendía, ¿no? Entonces t sub 1 es mayor que 1, no puede ser 0,1. El valor de t sub 1 es 1,9 segundos. Esto quiere decir que el foco llega al piso en el tiempo igual a 1,9 segundos. Listo. Ya está. Ahora nos pide dibuje la trayectoria del foco respecto al vagón. Cuando nosotros nos pide la trayectoria, nos está pidiendo cómo es el movimiento que describe esa partícula a analizar, en este caso el foco, ¿no? Bueno, entonces tenemos que sacar nuestra gráfica respecto a X' y a Y'. Acá hay dos maneras de saber la gráfica de la trayectoria. Uno es, como nosotros tenemos ya las posiciones generales respecto a X' y a Y', nosotros podemos relacionar estas dos variables. ¿Por qué? Porque tenemos una variable tiempo que las une. Entonces, nosotros podemos relacionar estas dos y tendríamos nuestra ecuación, ¿no? Porque en este caso aquí el X' depende del tiempo y el Y' también depende del tiempo, pero nosotros para nuestra ecuación, para nuestra gráfica de la trayectoria, necesitamos que Y' dependa de X', ¿no? Entonces, esa es una manera que la voy a colocar también. Bien, primero vamos a hacer ese método. Habíamos sacado que Rx' era igual a 3 menos 1,5 por t menos 1 al cuadrado. Que R sub i' es igual a 4 menos 4,9 por t menos 1 elevado al cuadrado. Ya está. Esto es como si fuera el X' y esto es como si fuera el Y'. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, lo que podríamos hacer es despejar, ¿no? Entonces, pondríamos que X' menos 3 entre 1,5 es igual a menos t menos 1 al cuadrado. Y aquí también podríamos hacer lo mismo. Despejamos y' menos 4 entre 4,9 va a ser igual a menos t menos 1 elevado al cuadrado. Lo que hice fue despejar el menos t menos 1 elevado al cuadrado. ¿Para qué?
Bueno, si nos damos cuenta, ahora estos dos son iguales, ¿no? Entonces, x' menos 3 entre 1,5 es igual a y' menos 4 sobre 4,9. Entonces ya tenemos una ecuación de dependencia, ¿no? Esto es una recta. Y esta recta comienza en 3 y 4, que es la posición inicial del foco, ¿no? Que era 3 y 4. Entonces, nosotros ubicamos por aquí al 3 y por aquí al 4, y aquí comenzaría nuestra recta. Y vemos que si reemplazamos esos valores, cumplen, ¿no? Si aquí reemplazamos el 3 y aquí reemplazamos el 4, ambos salen 0, ¿no? Cumple la ecuación. Entonces, vemos que sí cumple, ¿no? Entonces, ya tenemos el punto de inicio. Este sería nuestro inicio del foco. Y el fin es cuando y' es 0, ¿no? Recuerdan que llega al suelo, y' vale 0. Entonces, podemos reemplazar aquí, ¿no? Si él vale 0, ¿cuánto vale x'? Entonces, reemplazamos y' igual a 0, y lo que vamos a obtener es que x' vale 1,77 metros, ¿no? Ambos están en metros, porque es posición. Listo. Entonces, cuando llega al suelo, x' va a estar en 1,77 metros. Quiere decir que va a estar más o menos por acá, 1,77 metros. Y este va a ser el fin. Aquí es cuando llega al piso. Entonces, este es el punto final. Entonces, la trayectoria, como sacamos aquí, es una recta, ¿no? Entonces, solamente tenemos que unir estos dos puntos. Entonces, ahí está. Y esta sería nuestra trayectoria. Eso es lo que va a ser el foco respecto a x', ¿no? Respecto al vagón. Eso es lo que va a hacer. Y es lo que nos pide, ¿no? Respecto del vagón. Ahora, si nos queremos poner a analizar, ¿no? En vez de hacer ecuaciones, podemos decir lo mismo, ¿no? Ubicamos nuestro punto de inicio del foco, ubicamos nuestro final y decimos, ¿no? Cuando soltamos el foco, cuando el foco se desprenda, va a caer en línea recta, ¿no? No va a caer así de modo curviado. Cuando estamos en el vagón, si lo observamos desde el vagón, vemos que el foco va a caer en línea recta. Entonces, imagínense que ustedes van en el bus y ven cómo se cae un foco, ¿no? Por ejemplo, o un papelito, por ejemplo. No se va a caer así curviado, va a caerse en línea recta, inclinado, pero. De esa manera también podríamos ver la gráfica, pero así también, de forma un poco más matemática, podríamos también ver la gráfica de la trayectoria. ¿Listo? Esta sería nuestra respuesta. Espero que se haya entendido. Si es así, déjame un like, suscríbete al canal, síguenos en Instagram como Ayuda Universitaria 2024. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en un próximo video.